¿Qué tal, gente de la nueva generación? En esta ocasión, como vieron aquí en el título del video, aprovechando que ahorita tenemos el pointer, como saben traen los vidrios manuales. En este caso lo que le vamos a instalar son los 4 vidrios eléctricos de esta marca. La verdad es una marca medianona, no es en sí tan buena. Vamos a hacer toda la instalación tanto de los motores como de la instalación eléctrica, que creo que va a quedar en 2 partes, ya que la instalación eléctrica la vamos a hacer un poco diferente. No vamos a utilizar la que trae estos vidrios. Poco a poco voy a ir explicando el por qué para que funcionen un poquito mejor. Así es que vamos allá. Antes de iniciar con la instalación es súper importante esto. Antes de hacer la instalación de los motores, de desarmar, de cualquier cosa, lo primero que tienen que hacer es probar que sus vidrios no estén duros. Como en este caso, como pueden ver, el vidrio pues no está en sí tan flojito, pero no está duro. En el caso de los botones o los vidrios, perdón, en la parte de atrás están súper flojitos. Se suben y bajan muy fácil. Entonces es importante que revisen antes de hacer cualquier cosa esto, porque en sí los motores, por más buenos que sean, por más buena que esté la instalación, si el mecanismo está duro, le va a costar mucho trabajo subir y bajarlo. De hecho va a llegar hasta el grado y no va a tener caso que lo suba más lento que cuando tú lo haces manualmente. Entonces, en dado caso que los vidrios estén duros, tienes que llevarlo con un cerrajero o con alguien para que primero le dé un servicio al mecanismo. Una vez que los motores estén más flojitos, vamos a comenzar con la instalación. Esto va a servir mucho para que los vidrios suban y bajen rápido. Ahora sí, para comenzar con la instalación, primero vamos a desarmar las 4 puertas de nuestro pointer. Ya no me acuerdo si se los dije en un principio, pero ahorita nos vamos a enfocar en los motores, ¿vale? Cuando ustedes compren su kit, va a venir con las botoneras, que son unas como estas, ¿vale? Estas ahorita las vamos a abrir. Va a venir con las bases, que son estas. Estas bases son para los vidrios, para hacer los tapones. Ahorita vamos a explicar también qué es eso. Pero en este video en lo que nos vamos a concentrar es en la instalación de los motores. Como pueden ver aquí, es el motor y la base donde va la manija del vidrio. En lo que nos vamos a enfocar es en los motores. Ahorita vamos a sacar nada más uno, que es en las bases para las manijas, que son estas, y en los tornillos o la base de todos los tornillos, que es ¿vale? Nos vamos a concentrar en la instalación de los motores para que funcione de la mejor forma. Lo primero que vamos a armar va a ser esta base de aquí, ¿vale? Esta base va a ser la primera antes de fijar el motor, antes de fijar cualquier otra cosa. Lo primero es buscar las bases para colocarlo en nuestra manija. Las bases van a ser estas de aquí. Tengan mucho cuidado con estas porque solamente van a tener una sola para cada puerta. Aunque como pueden ver aquí hay muchas bases, generalmente solamente una basecita va a ser la que le va a quedar para la manija. Entonces tengan mucho cuidado con estas piezas, de no romperlas, de no pasarse con los tornillos, que todo quede justo para que no tengan ningún problema, porque a mí ya me ha pasado que luego se me rompe alguna y es una bronca para poder armarlo. Aquí tenemos la manija, vamos a abrir esta. Ahorita van a ir a ver cómo vamos haciendo el procedimiento y vamos a tener 2 bases, ¿vale? Que es, que es esta de aquí. Vamos a tener 2 iguales, una para la puerta del piloto, otra para la puerta del copiloto, y en la otra bolsita vamos a tener exactamente lo mismo. Vamos a irlas probando sin romperlas, tampoco sin presionar tanto. Como pueden ver, aquí está una que le queda, ¿vale? Vamos a ir buscando algunas otras, pero yo creo que van a ser 1 o 2 nada más. Estas no le quedan. Miren, aquí está otra que le queda, y supongo que la que sigue también. Estas 3, ¿vale? La diferencia de estas, ambas, como pueden ver, tienen que fijarse bien que encaje perfectamente con el pistilo de su vidrio. Tiene que encajar a la perfección. Como pudieron ver en el mío es este y
¿vale? Estos tres. La diferencia de estos, como pueden ver, es que estos están más como largos o más anchos, no lo sé, que es este y este. Como pueden ver, es el tamaño. Ya ahí también va a depender de su puerta, qué tan ancho o qué tanto tope con esto. En este caso yo lo más probable es que ocupe este larguito de aquí, ¿vale? Perdón, ¿cuál es el largo? Este de aquí. Este es el que voy a ocupar. De hecho va a ser el mismo que van a ocupar para el lado del copiloto. Así es que recuerden bien cuál es el que están quitando para que no estén probando otra vez. Digamos que este va a ser nuestro modelo para las demás puertas, porque obviamente lo vamos a estar instalando en el mismo carro. Una vez que hayan escogido este, ahora vamos a escoger el de afuera. En la basecita, aparte de estas dos que van a tener, van a ver otras que están más grandes, como estas, unas más grandecillas, ¿vale? Estas son las que van a empotrar en la base de nuestro motor, en esta parte. Entonces, una vez que hayamos escogido esa, vamos a escoger ahora la base que le quede por fuera. Miren, por ejemplo, ahí le queda esta, que en todas va a ser más o menos la misma. Yo no quiero que esté tan grande, quiero que sea la más pequeña. Esta de aquí, ¿vale? Va a ir dependiendo del grosor de su puerta, qué tan alejado, qué tan separada queda la puerta del pistilo. Por ejemplo, hay algunas puertas que cubren casi totalmente este, o que este queda muy largo, o que esta base la tienen muy ancha. Entonces todos estos engranes lo tienen muy ancha. Entonces por eso estos vienen la diferencia en lo largo. Qué tan largo van a querer que quede, o qué tan afuera van a querer que quede esta parte. Entonces yo quiero que quede lo más metido que se pueda, que va a ser, yo creo que esta de aquí, ¿vale? Y esta es la que vamos a meter en esta parte. Yo en este caso las que voy a ocupar son estas dos. Todas las demás no me van a servir. Esas solamente las voy a guardar, o en dado caso que solamente estén haciendo esta instalación, no van a servir para nada. Yo regularmente recomiendo que las guarden por cualquier cosita que llegue a suceder, ¿vale? Entonces voy a ocupar estas dos bases y todo lo demás ya simplemente lo voy a guardar. Lo vamos a armar de la siguiente forma. Primero, esta de aquí vamos a meterla de esta forma, ¿vale? Y vamos a meterla de tal forma, deben de tener mucho cuidado de engranarla bien, que no vayan a hacerlo, que vayan a estarlo presionando y no estén los engranes adecuados. Deben de estar justo en donde le corresponde, de esta forma. Y vamos a meterla de tal forma, vaya la redundancia, que esta pastillita de aquí, este sobrante o esto de aquí, como surjo que se ve, quede por fuera, ¿vale? Y en esta parte vamos a abrir la otra bolsita de tornillos. Con este igual tengan mucho cuidado de que no se les vaya a salir ni nada, porque donde se les vayan perdiendo, la bronca que se van a meter. Más que son piecitas muy pequeñas, tengan mucho cuidado. Vamos a tomar un segurito de estos, como pueden ver, y ese es el que vamos a meter en esta parte, ¿vale? Solamente lo vamos a empujar una vez que ya lo hayamos metido bien. De esta forma, como pueden ver, ya está metido este anillo, ¿vale? Sí va a tener un poco de juego, ya va a ir dependiendo de la calidad de los vidrios que hayan comprado, pero esto no afecta en nada, ¿eh? Este anillo queda, mientras no abran demasiado el seguro, tiene que quedar bien apretado, ¿vale? Aunque tenga un poquitito de juego, no hay ningún problema, nada más debe de estar bien ajustado, como pueden ver aquí el anillo, bien pegado al plástico, ¿vale? Bien metido en ese surco. Una vez puesto ese, ahora vamos a poner el otro que elegimos, este de aquí. Este vamos a coincidirlo. Van a ver ustedes que entre los engranes va a haber un pequeño engrane más grande, que es este. Como pueden ver, están todos estos del mismo tamaño y este es un poquito más grande. Y lo van a hacer coincidir. Miren, como pueden ver aquí, hay un surco que está más grande. A ver si lo pueden alcanzar a ver, que es este, ¿vale? La van a meter en ese sentido. Van a hacer coincidir esas dos cejitas. Les va a quedar un pequeño hueco. Miren, si pueden ver ahí, todas están justas y aquí abajito hay un hueco. Ahí vamos a poner un tornillo. Miren que va a ser en la bolsa. Híjoles, miren, aquí en la bolsa están los aritos y va a haber unos tornillitos que son más largos. Miren, todos estos son iguales y va a haber únicamente dos. Por eso les digo que tengan mucho cuidado porque vienen exactos. Va a haber dos que vienen más largos. Entonces vamos a sacar ese.
Este de aquí, miren, viene más larguito. Vamos a volver a cerrar la bolsa para que no se vayan a salir. Todo haciéndolo con cuidado. Y vamos a ponerle ese tornillo. Vamos a meterlo todo completo, que atraviese todos los engranes. De esta forma, ¿vale? Tiene que quedarles así. El seguro, los engranes bien metidos, el otro engrane metido en esas cejas o coincidido con las cejas grandes, y por último el tornillo, ¿vale? Así se ve por la parte de atrás. Ahí de hecho creo que se alcanza a ver un poco el tornillo, y así se ve por la parte de adelante. Una vez que lo hayan armado, ya va a entrar de forma congruente, por decirlo así, en el engrane, ¿vale? Va a entrar todo completo, de esta forma. Ahora, aquí viene lo bueno. Como pueden ver, todo este motor se sale totalmente de la puerta. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. Se sale totalmente de la puerta. Entonces, les voy a tratar de explicar esto lo más claro posible, ¿ok? Lo que van a hacer es lo siguiente. Si ustedes pueden dejarlo derecho, está bien. No hay ningún problema. Pero en dado caso que no les dé la puerta para eso, pueden curviarlo, no doblarlo. Pueden curviarlo como tal, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo que puedo hacer es esto. Puedo curviarlo y ponerlo en esta parte, ¿vale? De esta forma. Aquí, como pueden ver, estos chicotes hacen curva, pero no los estoy doblando. Luego van a sentir ustedes cuando se están pasando de lanza. Deben de hacerlo como que de forma congruente. Espero que me puedan entender. De hecho, si notan, el chicote pasa del otro lado, pero no se siente tanto forcejeo en los chicotes. Yo aquí lo más probable es que lo vaya a poner de este lado. Yo creo que esta sí me sigue liberando para mi chapa. Entonces van a ir viendo en qué parte van a colocar su motor. Deben de tener dos puntos importantes. Uno, que no choque con ninguna pieza cuando suba o baje el vidrio. Y dos, que no tope con la puerta. Deben de estar midiendo, quitando la puerta, poniéndola, viendo exactamente dónde queda antes de empezar a hacer los hoyos, ¿vale? Ahora bien, una vez explicado esto, en la bolsita que tienen ustedes van a ver unas varillitas como estas, ¿vale? Que son estas de aquí. Estas, si ustedes toman su motor, pueden entrar en esta parte, van a ver dos chichitas aquí, van a meterlas. Si van a notar que puede entrar, por ejemplo, en esta parte, como pueden ver. ¿Sí lo pueden ver? Creo que sí. Lo pueden ver aquí. Yo lo voy a sacar. Puede quedar en esta parte. ¿Vale? Igual metiendo ahí las chichitas. Igual pueden ponerlo en esta parte. Pueden ir dándole la vuelta a todo esto. Este es el más importante. Debe de quedar bien fijo, bien fijo. Mínimo se recomienda que tenga 3. Una aquí y una aquí, ¿vale? Con 2 sí funciona, pero no queda tan sujeto. Entonces sí deben de buscar la forma de que quede con las 3. Igualmente aquí tiene una de estas. Esta con 2 es suficiente. Pueden ser 2 aquí o puede ser a los laterales. Van a ir viendo dónde fijarlo. Ahorita voy a explicarles en qué posición. Pero deben de quedar 2 aquí, ¿vale? Y 3 aquí en el motor, ¿vale? En esta parte. 3 aquí y 2 aquí. Los tornillos para fijar esas bases van a ser los pequeñitos que están aquí, donde vimos hace rato el seguro del plástico, ¿vale? Estos pequeñitos son los que vamos a utilizar para fijar estas bases tanto en el motor como en la manija. Entonces voy a ver ahorita cómo va a quedar para empezar a fijarlo. Yo creo que en mi caso va a quedar ahí mero, ¿vale? Ahí.
También está viendo la posibilidad de ponerlo aquí abajo, pero sí va a presionar un poquito más. Ahorita estoy viendo también en esta parte que mis rieles no van a topar. Ya ahorita medí la puerta. Lo presiona un poquitito, pero no hay ningún problema. Es muy leve la presión que hace, nada más pues como sostén. Pero en realidad no provoca ningún problema. Entonces ya nada más voy a colocar mis varillas. En el caso del kit de vidrios que yo compré, el kit de vidrios pues no es, como les decía, no es de muy alta calidad. De hecho, de estos, aquí donde estoy, no hay algunos que sean realmente buenos. Entonces, yo les decía hace un rato en el video que utilizaran estas gomitas para eliminar un poquito el ruido, ¿vale? Que no estuviera haciendo ruido cuando va avanzando el carro. Pero el gran detalle es que esas gomitas se pasan de estos hoyos, o sea, en realidad solamente como que presionan esto, pero le hicieron demasiado chiquitas y se pasa el tornillo derecho. Igual y poniéndole alguna rondana podría haber quedado, pero se siguen deshaciendo, no sirven de nada. Ahorita les voy a enseñar por aquí alguna que se deshizo a la hora de estar instalándolo. Tuve que ponerle unas pijas de punta de broca, prefiero que quede bien ajustado. En este caso, como pueden ver, yo les voy explicando todo esto porque va a ir dependiendo del carro al que lo vayan a instalar. Como pueden ver, este cucurucho está muy separado de la lámina, o sea, no queda bastante hueco entre estos. Entonces, si yo pongo estas derechas, lo que va a provocar es que lo van a jalar hacia adentro y no va a funcionar como tal. Entonces, lo que se hace es tomar unas pinzas, tomarlas de este lado y con otras ir doblando esta varilla para que haga este doblez. Miren, lo voy a poner aquí para que lo vean, que esté así como en L, igual esta de aquí. Ya no le pude poner una aquí abajo porque aquí no hay nada que lo agarre y aquí tampoco. Esta base es la del vidrio, es donde pasan los chicotes, entonces si yo hago algún hoyo por aquí voy a afectar y ya después no va a subir ni a bajar el vidrio. Esta es la forma en la que lo van a poner en dado caso que quede muy hacia afuera. Ya en dado caso que quede al ras pueden poner las derechas, no hay ningún problema, puede quedar así, ¿vale? Entonces esto queda de esta forma. Ahora, en esta parte viene sucediendo exactamente lo mismo. De hecho aquí dejo una pija para que la vieran. Vean cómo se hace la goma
yo ya la había pasado, pero se empieza a romper y no sostiene nada esta cosa. Entonces sí o sí tuve que ponerle otros tornillos para que quedara bien sujeta. En este caso, en esta parte viene aquí la chapa. Entonces si yo hacía un hoyo aquí en esta parte, iba a pasar a traer la chapa. Entonces decidí ponerlo un poquito más hacia un lado, como pueden ver, para no atravesar la chapa y después tenga que arreglar esta. Entonces todas esas cositas hay que irlas checando, tienes que irte fijando dónde vas a hacer los hoyos, que no tope con el vidrio, que quede bien en esta parte. Ahorita, por ejemplo, yo les voy a enseñar la puerta. La puerta ya queda, no topa con el motor ni nada. Voy a tratar de ponerla por aquí con una sola mano para que lo puedan ver. El único detalle que ahorita me falta, ¿vale? Ahí, como pueden ver, la queda bien puesta, no topa casi nada. Ya nada más el único detalle es este sí va a haber que hacerle un hoyo más grande para que pueda girar libremente, ¿vale? Y ya aquí pues ya embona todo pues bien como debe, ¿vale? Entonces yo les pongo nada más este ejemplo porque en sí no voy a poder explicar todos los tipos de vidrios eléctricos o todas las adaptaciones que se pueden hacer. Yo les doy todos estos tips para que puedan hacerlo en su carro. En dado caso que estas quedan derechas, que tengan que hacerles doblez, que el kit que hayan comprado venga exactamente igual, que se vayan deshaciendo las gomas. En este caso, por ejemplo, también en los tornillos chiquitos, estos antes de ponerlas aquí, ese ya nada más es como un tip, hay que hacerle primero la cuerda, porque si no te va a costar mucho trabajo hacerla cuando ya está puesta. Entonces, solita la varilla, ve haciéndole la cuerda para que no tengas problema ya a la hora de montarlo, ¿vale? Pues esta es en sí la instalación de un motor. Yo ahorita me voy a poner a instalar todos los demás, a ver si puedo regalarles por aquí algún video. A lo mejor ya no tan detallado como ahorita, para que puedan ver cómo quedó. Aquí, como pueden ver, ya instalé los otros 3 motores, ¿vale? Este quedó exactamente igual que el otro, bueno, a excepción de aquí que dejé un poquito más largas las varillas, ¿vale? Ya en el caso de las de atrás, los puse de esta forma. Aquí hubo varios detalles. Una es que el kit no traía los suficientes varillas, me faltaron 2 para estos de atrás, porque estos debían de haber llevado 3, pero me faltó una, no la traía. Pues voy a ir a buscar al rato a ver si tengo por ahí alguna otra para ponérsela. Como pueden ver, este también quedó un poquito más hacia adentro, quedó también todo fijado, como pueden ver, y aquel pues quedó de la misma forma, ¿vale? Y detalles como estos hay en este tipo de kits de vidrios. Como por ejemplo me faltó esta, luego no sé qué tranza con este tornillo, lo tuve que poner con las pinzas porque, como pueden ver, no está bien cortado por dentro. Entonces son cositas con las que nos llegamos a topar con este tipo de kit de cables. Funcionan bien, pero tienen esos pequeños detallitos. Ahorita ya en el segundo video voy a mostrarles cómo quedan ya funcionando, ¿vale? En el segundo video voy a mostrar, como les decía, la instalación eléctrica de estos vidrios eléctricos, porque la voy a hacer diferente. De hecho, no voy a ocupar en sí la instalación que trae. Como pueden ver, estos son este es el cable que viene, pero la instalación la voy a hacer diferente. Voy a utilizar relevadores, aunque sí van a ser los botones, obviamente la botonera original, pero voy a poner relevadores porque los cables también no están tan bien. Todo eso voy a explicarlo en el próximo video. Como pueden ver, aquí ya tengo otro cable preparado, que es lo que vamos a ver en el segundo video, ¿vale? Pues espero en esta ocasión haberlos ayudado, darles algunos tips o algunas cositas para que puedan pues instalarlos en sus carros. Otra cosita que se me pasaba es que cuando pongan esto tiene que quedar derecho, ¿vale? Esta no tiene que quedar como de lado. Aquí, si notan, por ejemplo, ahorita lo voy a mover un poquito porque está un poquito como bajado hacia acá, hacia la derecha. Entonces esto tiene que quedar así, digamos que derechito junto con esta varilla, ¿vale? Pues espero en esta ocasión haberlos ayudado. Ya saben, como siempre, cualquier duda, pregunta, pues pueden dejármela aquí en los comentarios. Yo creo que ya me está ganando el sol. Yo creo que voy a terminar la instalación en otro lugar. Pues espero haberlos ayudado. Dudas, preguntas aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.